la experiencia mía es que cuando yo entré a estudiar en la Universidad del Valle, eh, más o menos hacia el año 95, 96, eh, comenzaron a llevar los primeros sistemas, los primeros servidores a la universidad para proporcionar el acceso a Internet a la universidad, a toda la población de la universidad. Y pues eso marcó un antes y un después, ¿no? Porque, o sea, obviamente antes no había internet, después sí había internet. La Universidad del Valle comenzó a permitir que los estudiantes que crearan cuentas dentro de los servidores de la universidad pudieran conectarse remotamente, es decir, desde las casas. Entonces esa era la época en que uno tenía que utilizar el teléfono, marcar un número específico que era el del proveedor de internet, el modem que sonaba chu, 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 todo eso para poder sincronizarse. Y pues una anécdota interesante es que teníamos un canal de 64 kilobytes para toda la universidad. ¿Cuántos más o menos se puedan conectar? No, se podían conectar todos, lo que pasa es que era extremadamente... Lo que pasa es que era otro momento del internet, ¿no? Hoy en día 64 kilobytes no, no, ni una imagen. No, pues yo me acuerdo que para descargar, o sea, uno ponía la página y para que saliera la página se demoraba un chingo y eso, obviamente, si tantas personas, X personas se intentan conectar, pues se pone más lento. No, claro, y eso que tú estás hablando de unos añitos después de cuando empezamos nosotros. Ajá, total. Sí, Porque porque 96, yo tenía 10 años, ¿no? cuando, cuando empezamos nosotros en la universidad todo el internet era a punta de terminales de texto. Entonces el correo electrónico era una terminal de texto. Que es una terminal de texto. O sea, de las que... ¿Tú has visto esas películas en donde, viejísimas, en donde aparecen los computadores con un fondo negro y las Sí, letricas verdes? sí, sí, Eso es sí. una Yo pantalla de texto. tuve ese computador. Antes de eso eran en ámbar, o sea, eran como anaranjaditas. Ajá, sí, Antes sí, de eso sí, sí, luego sí. pasaron a ser verdes y luego ya pasaron a ser multicolores, más o Ajá, menos de eso ajá. estoy hablando. Pero eso es una terminal de texto, entonces había una cosa, era que, por ejemplo, el chat de la época era una herramienta, una aplicación que se llamaba Talk, que lo que hacía era partir la pantalla en dos y lo que tú escribías aparecía arriba y lo que te respondían aparecía en la mitad de abajo de la pantalla. Entonces uno Ok. veía lo que escribía, lo de uno arriba y lo del otro abajo, hacerle seguimiento a la conversación pues era todo un reto. Pero el correo electrónico era lo mismo. En esa época no existía el FTP, sino que lo más parecido al FTP era un sistema que se llamaba Gopher, que era ¿Y como qué es el FTP? ¿Y qué es el, Gopher? el FTP es el protocolo de transferencia de archivos, es lo que nos Ok, permite o lo que comenzó a permitir intercambiar archivos entre varias computadoras, ok. pero en esa época no era así, sino que era como el acceso a un catálogo, haz de cuenta como cuando entras a una biblioteca y te aparece el menú de la información que tienes ahí y Ujú. comienzas a acceder a esas ciertas informaciones que estaban compartidas por toda la gente. Pero bueno, en ese momento pues digamos que la llegada del Internet a la Universidad del Valle, eh, que fue obra, por supuesto, de María Fernanda Trujillo, que en paz descanse, eh, significó un antes y un después para todo lo que era la conectividad de Colombia, porque en esa época las universidades que tenían Internet a través de una red universitaria principalmente universitaria que se llamaba Interred eran la Universidad del Valle, la Universidad de los Andes, EAFIT y tal vez otras dos o tres universidades que no recuerdo en este momento. Pero realmente ahí es donde comienza todo el movimiento hacker, por lo menos en Colombia. ¿Sí? Pues obviamente ya había mucha información, obviamente eso ya estaba mucho más trabajado en los Estados Unidos. Recordemos que el Internet empezó realmente como un proyecto militar en 1969, entonces era mucho más atrás incluso. Pero llega, cuando comienza la conectividad en Colombia, comienzan a llevar los primeros servidores, me acuerdo mucho con un sistema operativo que era Sun OS, unos servidores que eran marca Sun Microsystems. Ellos tenían dos, Sun Microsystems y tenían Silicon Graphics, que eran en esencia lo mismo, pero obviamente el Silicon Graphics tenía más potencia para desarrollar gráficos y hacer modelos tridimensionales y otra serie de cosas. Pero lo que compartían, lo que tenían en común esas máquinas, esas primeras máquinas que llegaron a la universidad era eso, el sistema operativo Unix.
un sistema operativo completamente basado en texto. Ujú. Apenas estaban comenzando a trabajar las interfaces gráficas y digamos como las ventanitas como las conocemos hoy en día porque era principalmente texto. Pero parte de esa conectividad que llegó a la universidad también nos permitió a ciertos estudiantes inquietos comenzar a buscar información adicional en el Internet con fuentes norteamericanas, o sea, fuentes de otros lugares del mundo. Y en ese momento uno lo que hacía era el proceso de hackeo, por decirlo de alguna manera, era bastante sencillo. O sea, tú tenías la versión del sistema operativo que estabas trabajando, el Suno S, por ejemplo, este que te estoy contando, y con esa versión había una serie de programas y uno simplemente se iba a buscar en otras fuentes eh, unos programitas que se llamaban exploits, que lo que hacía era que cuando uno lograba ejecutar esos programas, a veces había que desarrollarles algunas cositas o algo así, pero cuando uno lograba ejecutar esos programas, de repente tenías acceso administrador del Ok. sistema operativo. Es decir, podías controlar absolutamente todo el servidor. Mientras que haya internet, y eso sí es algo como muy claro hoy en día, mientras que haya internet hay conectividad y hay acceso. Ujú. Lo importante es poder llegar a esos puntos en donde no tienes la llave, te saltas la llavecita para acceder a la información. Entonces tú podías perfectamente tener capacidad de control sobre toda la universidad en la que se estaba compartiendo el internet. Pues sobre algunos servidores, claro, uno comenzaba a jugar con esos servidores. Yo aclaro que nosotros éramos parte del Centro de Servicios de Información de la universidad, entonces por supuesto lo hacíamos con propósitos netamente educativos, Ujú. pero claro, esos juegos, esa búsqueda de cómo lograr sobrepasar los límites de los Ujú. sistemas, eh, el primer objetivo era la máquina en donde estábamos, Ujú. lograr coronarla de alguna manera, o sea, lograr obtener privilegios suficientes para poder manejarla. Y en esa época era muy común que una máquina interconectada con otras pues también te permitiera comenzar a saltar privilegios, a utilizar esos privilegios en otras máquinas de la red. Ujú. E incluso conectados a la red universitaria eso podía hasta extenderse hacia otras redes de otras universidades. Ujú. Pero pues yo creo que como decía Dementor en el manifiesto hacker, eh, lo cierto es que lo que mueve toda la industria de la ciberseguridad como la conocemos hoy en día es la curiosidad. Es realmente la curiosidad de las personas que tratan de encontrar em, cómo sobrepasar los límites y al mismo tiempo al sobrepasar los límites comienzan a arrastrar toda una cantidad de iniciativas que buscan establecer límites nuevos. Y eso es lo que se ha visto durante los últimos 20, 30 años desde que hemos podido trabajar con estos temas de ciberseguridad. Mira que hay algo que yo suelo decirle a muchas personas y es, a quienes me preguntan, los conceptos clave de la ciberseguridad, los tipos de ataque, no han cambiado en 20 años. Ujú. O sea, si tú lo piensas detenidamente, los ataques, los conceptos fundamentales son los mismos de hace 20, 30 años. Igual Eso que te acabo que de decir, en tecnología, o sea, igual que el desarrollo, igual que los temas de soporte, o sea, la base teórica, por decirlo así, es exactamente la misma. Lo que pasa claro, es que las herramientas van cambiando, el conocimiento se va ampliando y pues la capacidad a sí mismo se va ampliando y la creatividad se va ampliando, pero la base es igual. pues de hecho lo que se va ampliando, lo que va mejorando a lo largo del tiempo es la tecnología. Ujú. ¿Cierto? Pero las metas son las mismas. Ujú. Comprometer la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información, que esos son criterios que se establecieron hace muchísimos años. Hoy en día, en pleno 2023, todavía estamos hablando todavía son válidos los conceptos de virus, de troyanos, de Sí, malware en general, sí, y son sí, conceptos de gusanos, de y son gusanos. conceptos que se acuñaron hace 20 años Sí, fácilmente, ¿cierto? total. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado realmente es la tecnología sobre la cual hoy en día se pueden llevar de manera más eficiente o más letal, dependiendo de cómo se quiera mirar, eh,
ese tipo de ataques con nuevas tecnologías y con nuevas capacidades de cómputo, sobre todo. Es que para no ir más lejos, yo te decía, en la universidad teníamos un canal de 64K para toda la universidad. Hoy en día uno en la casa tiene un canal de, ya se acerca yo creo que al giga en la casa, ¿cierto? 250 megas, 500 megas, no sé, un giga, lo que sea, y eso ya es un internet residencial hoy Un en día, internet ¿ves? individual. Un internet individual, exacto. Entonces, eso hace que el crecimiento de los canales de internet, pues primero permita intercambiar más contenido de mayor calidad, no solo calidad visual, sino de mayor calidad en su contenido. Eh, También que haya muchísimas más fuentes de información, pero también que tengamos más capacidad de conectarnos a muchos lugares, de conectarnos a, a muchos otros lugares en pues casi que cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Juan Carlos, ¿tú te consideras hacker? Yo me ¿Te consideré, molesta? Es que hoy en día, pues tú sabes, ¿no? Con lo que uno sufre todo el tiempo. Entonces que, ay, es que me hackearon, es que soy hacker y todo el mundo se mete debajo de la mesa porque me va a robar, se me va a llevar la información y y estamos en una lucha constante todo el tiempo, que una cosa es ser hacker y otra cosa es ser ciberdelincuente. Entonces, ¿tú te consideras hacker? ¿Te molesta que te digan hacker? no, no me molesta, en algún momento de mi vida me consideré hacker porque pues apoyé muchísimos movimientos de desarrollo de estos temas de ciberseguridad. Cuando trabajamos, por ejemplo, con el Centro Linux de la Universidad del Valle, Linux era de pronto lo más hackeroso del momento. Pero yo creo que hay que hacer una aclaración, y es que el término hacker ha sido muy mal utilizado Mm. por los medios, por el mainstream media. Hoy en día todo el mundo asocia el hacker con el ciberdelincuente y son dos cosas completamente diferentes. Entonces yo vuelvo a lo que mencionaba hace un rato acerca de Mentor, que publicó un manifiesto, que es el manifiesto hacker, en donde decía, mi único delito es ser más inteligente que tú, Ujú, ¿sí? ujú. Porque realmente esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de superar los límites, esa creatividad que hay detrás de toda la industria hacker, en el buen sentido, en el sentido original, es lo que desarrolla la industria de la ciberseguridad. ¿Ves? Entonces el hacker realmente es el que se, se comienza a trabajar de una manera tan permanente en explotar su gusto, en este caso por la informática, porque prácticamente el hacker podría ser hacker de cualquier cosa. Sí, Eh, los mecánicos, por ejemplo, los de los talleres pueden ser hackers de carros, perfectamente lo pueden hacer porque, o sea, se les podría llamar hackers porque tienen todo el conocimiento para saber qué le queda mejor, qué le da más potencia, qué le que tiene sirve mal. exactamente. Entonces, ese es el concepto original del hacker. Y lo mismo pasa en informática, pues en informática es, comenzamos a ver qué es lo que hay, cómo podemos transgredir esos límites, cómo podemos proponer soluciones para poner límites nuevos, es decir, siempre subiendo la vara con respecto a la necesidad de ciberseguridad, y eso es lo que es en esencia un hacker. Eh, por supuesto, pues Estados Unidos tiene una capacidad gigantesca de maquinaria propagandística, entonces el concepto del hacker que nosotros tenemos en la cabeza es el pelado, el chino el Con la, chino no de la China, ¿no? sí, el pelado, el jovencito. El jovencito con el hoodie, Ajá. en un cuarto oscuro, Con gafas oscuras, con un ajá. montón de código fuente ahí Escuchando rock. moviendo. Exacto. Aunque nosotros tenemos unos hackers que hackean Con con Diomedes, vallenato, ¿no? Con con Diomedes, Diomedes. sí, sí, sí. Los Hay uno tenemos en en especial antifraude. que hackea con Diomedes. Que le gusta poner a Diomedes Díaz para hackear, para hacer su trabajo, eso está bueno. Pero pues la verdad es que es un cliché, la verdad es que es un concepto preconstruido, yo diría que en una gran medida por la industria cinematográfica Ok, norteamericana. Porque realmente el hacker el término hacker está asociado a un conocimiento, ajá. ¿cierto? Y al cómo pones al servicio de la comunidad, porque el hacker incluye un concepto comunitario incluso, nada hubiera sido posible en términos de ciberseguridad o en términos de Linux, por ejemplo, nada hubiera sido posible si no se construye de manera comunitaria. Por eso hoy en día existen tantos proyectos open source,
tantos proyectos de código abierto, tantos proyectos que han sido construidos por miles de personas alrededor del mundo que resultan en aplicaciones gratuitas de muy alta calidad, ¿cierto? Entonces hay un concepto de comunidad detrás de todo eso y el hacker realmente es una pieza dentro de todo ese engranaje que permite construir comunidad, construir ciberseguridad y también construir tecnología. Desde otro punto de vista yo podría decirte, eh, el hacker que utiliza su conocimiento para cometer delitos, pues es un ciberdelincuente, ¿sí? Sí. Es decir, vuelvo al tema de que la acepción original del término hacker es una acepción de conocimiento y no de delito. Pero si nos pasamos un poco a ese lado de lo delictivo, por decirlo de alguna manera, podríamos pensar también que los hackers han sido una pieza fundamental en términos de la construcción de nuevas herramientas de ciberseguridad, de ciberprotección. Es decir, si nos vamos a la esencia de lo que era el delito, o como decimos coloquialmente, echa la ley, echa la trampa, eso resume la dinámica de lo que ha pasado con la ciberseguridad en términos generales, en todo el mundo. Existen unos límites en el sistema, el hacker que trata de superar esos límites y luego llega alguien con suficiente conocimiento para decir, ok, puedo cerrar estas brechas, ahora voy a poner los límites más arriba y así comienza a andarse paso a paso todo el proceso de la ciberseguridad. Alguien lo vulnera, alguien lo corrige, alguien lo vulnera de nuevo, alguien lo corrige de nuevo y eso es lo que nos tiene hoy en día en esta industria. Claro, yo creo que hay que tener en cuenta otro aspecto fundamental que es todo lo que leemos nosotros destinado en términos de confianza a los sistemas. Y ahí es donde se comienza a marcar esa línea divisoria, ¿Cómo así? esa delgada línea Pero, entre el delito y el conocimiento. pero pues a ver, Juan, hablemos más coloquialmente porque todo lo que le hemos destinado de confianza a la tecnología, o sea, es que en la medida en que se ha hecho la tecnología uno se ha vuelto más pendejo. A eso me refiero Ah, exactamente. ok. A eso me refiero exactamente. Es decir, ¿cuántos números de teléfono, por ejemplo, ¿Me sé? te sabes de tu agenda de El de mi teléfonos? papá, el de mi mamá, el de mi hija, el tuyo. No me sé el de mi hijo. No me sé, o sea, me sé el de una. Ay, el de mi hermano, pero porque era el mío antes, pero el resto no. ¿Cuántas fechas de cumpleaños te sabes tú sin que te recuerde Facebook? Por ejemplo, muy pocas. Es que eso es a lo que voy precisamente. Y eso que estamos hablando de información eh, Sí, muy muy, soft. muy superficial. Ajá. Ahora piensa entonces en esos sistemas, por ejemplo, de las clínicas, de los servicios médicos. Esos sistemas que resguardan tu información de todas las enfermedades que ha tenido, tu historia clínica, los medicamentos, tus alergias. O sea, esa información tan propia del ser. Claro, pero entonces hablemos, profundicemos un poquito más en eso, porque, pues, a ver, yo no pensaba en tener información clínica mía, incluso, o sea, ni siquiera antes de que existiera un sistema, y al fin de cuentas, pues yo no soy responsable de guardarla. La responsable de guardarla es, el responsable de guardarlo es el médico que trabaja con un sistema prestador de salud O el sistema de salud en o el general. sistema de salud en general. Él es el que tiene que tener esa información guardadita y que la historia clínica, y de hecho para que uno vaya a pedir la historia clínica le toca llevar casi que el certificado autenticado de cuando uno nació, a ver Ujú. si es uno o no es uno. Pero más allá de eso, pues, o sea, es que esa es información que se va construyendo de mí, pero yo no tomé la decisión de que la construyera. Esa decisión la tomó el sistema, el Estado. Y, a ver, y no quiero sonar ay, comunista. Bueno, no quiero sonar como que estoy en contra de esa iniciativa del Estado. Pero, por ejemplo, lo que le pasó el año pasado a Keralty. Los hackearon, bueno, no los hackearon. Les Fueron víctimas mandaron, de un sí, ciberataque. les mandaron un ransomware y un pendejo fue y dio clic en donde no tenía que dar clic, que yo creo que a todo el mundo le han dicho y la gente sigue cayendo y les robaron un poco de información.
Entonces ahí yo, por ejemplo, yo soy usuaria Keralty, pues a mí en realidad, a mí no me importa, a mí me vale nada que la gente sepa pues de mis enfermedades, de los partos de mis hijos, no me importa. Pero pues puede que haya otras personas que tengan otro tipo de enfermedades, otro tipo de condiciones que no quieran que se ventile, por decirlo así, que esa es la mayor preocupación de la información que se encriptan. También esas personas que tienen un historial médico, que llevan un tratamiento y a partir de esa pérdida, ¿qué va a pasar con el tratamiento? Pero bueno, entonces, ¿por qué le apuntan a una empresa como Keralty que tiene ese tipo de información? Pero espérame, yo creo que el tema hay que abordarlo desde un poquito antes. Es que tú empezaste con algo muy interesante, que es, o sea, que creo que merece un poquito más de discusión. ¿Por qué hay unos sistemas que tienen mi información cuando yo ni siquiera me he dado cuenta y tal vez yo no quería que esa información estuviera en ciertos sistemas? Así fue como comenzaste, antes de pasar Sí, 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 sí. al tema que era O el sea, no como sé tal, quién fue el o que se al tema inventó el ciberataque. cuento de la historia clínica y de que tenían que guardar la historia clínica en una sola parte. No, es un tema muy simple. Lo que pasa es que fuera del escenario de la ciberseguridad, lo cierto es que nosotros nos volvimos como raza humana dependientes de la informática. De la Dependientes de la tecnología. informática, claro, y posteriormente de la tecnología, eh, pero principalmente dependientes en qué sentido? Dependientes en el sentido en que, por supuesto, un computador puede guardar muchísimos más datos de los que yo puedo guardar en mi cabeza. Ahí es donde nace todo. Ok. Entonces la informática y la tecnología que soporta la informática se vuelven algo fundamental para la existencia humana porque entonces implica que ya no, yo no sé si a ti, es que tú estás muy joven para esto, pero yo recuerdo que mi primera cuenta bancaria que me abrió mi papá alguna vez, a mí me daban era una libretica Sí. en donde uno iba al banco Pues yo no tuve esa cuenta, pero yo me acuerdo a mi papá con esa cuenta. en donde uno iba al banco y cada vez que hacía una transacción el cajero le apuntaba Sí. menos lo que fuera, Sí, 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 así sí. a puño y letra, Pues antes como ¿cierto? eran las tarjetas de crédito con el No, pero las tarjetas de crédito son después de esto que te estoy diciendo. Ajá, Es ajá. decir, al principio era un ledger, era un libro contable básicamente que uno cargaba en donde decía más 100 menos 20 y Ajá. todo a mano, Ajá. ¿cierto? Entonces, claro, llega la informática, llega la tecnología y dice, venga, pero pues es que esto lo podemos hacer con computadoras. Entonces ya todos esos registros comienzan a ser electrónicos, ¿cierto? Pero al ser registros electrónicos quiere decir entonces que los 50.000, 100.000, n mil cantidades de usuarios que tenga un banco, pues obviamente eso no le va a caber en la cabeza a nadie. Hay que procesarlo con un sistema que llegó para hacer su tarea, Los procesar esas sistemas de la transacciones. tecnología han llegado para alivianar un poquito y hacer más fácil la vida personal y la vida profesional de la gente, pero En muchísimos aspectos. y estamos de acuerdo en que ha sido más lo bueno, ¿sí? Que lo malo. Lo que pasa es que uno como naturaleza humana sí tiende a recostarse sobre la facilidad, eso sí es verdad, pero entonces la ciberseguridad precisamente sale que el ser humano se inventó algo para alivianar ciertas cosas, pero asimismo hay otros que encuentran cosas que no están del todo bien hechas en esa tecnología y se aprovechan de esas vulnerabilidades que llamamos nosotros para hacerle daño finalmente a quienes, a los sistemas, no, a los seres humanos que están detrás de... O sea, es que al Sí, fin de cuentas creo que es un tema de hacernos daño entre nosotros mismos, pero no con armas físicas, sino con armas no, tecnológicas. Uy, wow. yo tengo una visión un poquito diferente y es que ni siquiera creo que se trate en todo el sentido de hacernos daño. Se trata de la oportunidad. Y avancemos un poquito más con ese ejemplo de No, la cuenta bancaria. no, ¿cómo o sea, cómo no hacernos daño? Lo de Keralty fue por querer joder, ¿no? No, no necesariamente. No, No entonces, ¿cuál es el necesariamente. sentido de que se hubieran mandado un ransomware y se encriptaran la cantidad de historias clínicas que se encriptaron? Pues
plata, pues eso es hacer daño. Al grupo de ciberdelincuentes Se que tumbaron, cometió. se tumbaron la página para poder pedir citas. Tú y yo no pudimos pedir citas como por un mes más o menos que nos tocaba por teléfono, nos tocaba ir a pie al centro médico a pedir la Claro, cita. Eso es claro, hacer claro, daño. claro. Pero eso es un daño colateral. Te voy a explicar por qué. Imagínate cuando ponemos toda esa información de los saldos y de los débitos y de los créditos en un sistema informático y llega alguien y se da cuenta, que esto es caso de la vida real y tú lo debes recordar, llega alguien y se da cuenta, por ejemplo, que nadie le pone cuidado a los centavos Ah, e sí, inyecta un programita informático que coge y comienza a recolectar los centavos de todas las cuentas, de todas las transacciones y sí, termina con no me acuerdo cuántos millones de dólares, no recuerdo el dato sí, 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 exactamente, sí, sí, pero sí, eso sí, sí, pasó y sí, pasó eso aquí en pasó, Colombia, sí, 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 ¿sí? ese es caso de la vida real. Eso es caso de la vida real. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con el tema de oportunidad. Si al principio mi mayor temor era que se me robaran la libretica esa donde yo tenía y con la firma del cajero, si al principio ese era el temor, pues el temor simplemente evolucionó a ahora qué pasa con esa información que está en los bancos. El caso Keralty, por ejemplo, el caso Keralty es un caso que tiene realmente muchísimas aristas en términos de que al grupo de ciberdelincuentes que envió ese ciberataque, Ujú. no le interesa la historia clínica de Fernanda Gómez o de Juan Carlos Reyes. Ese no era el objetivo. Pero igual quieren, pero a ver, igual quieren atacar a una empresa y no entiendo cuál es entonces el daño colateral. Encripten la información y ya, pero es que tumbaron la página. Lo que pasa es que al encriptar, lo que pasa es que cuando encriptan la información, el encriptor no distingue qué información va a encriptar de qué. El encriptor encripta todo. Y si por Claro. ahí cayó el servidor en donde estaban alojadas las páginas web, las aplicaciones con las que hacen las citas, pues simplemente esa aplicación dejó de funcionar. Entonces aterricemos una cosa. Cuando a ti te tumban una página no es que alguien entre y la quiera tumbar. Es No, que pues ese es otro simplemente, caso, porque eso también pasa. pero pues no Pero sabemos. no fue este caso. Ah, ok. O sea, simplemente encriptaron todo y dentro de la encriptada, qué malas que se fue la página y cuando se encripta automáticamente se cae la página. Claro, porque las páginas, estas aplicaciones web, principalmente lo que hacen es recorrer todos sus comandos cada vez que alguien tiene una petición. Es decir, te lo voy a poner un ejemplo más aterrizado. Todos tenemos que poner nuestro login y contraseña para entrar a un sitio, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué pasa cuando tú colocas el login y la contraseña? Esos daticos se van a un servidor que los tiene que validar, hacer un proceso para validar y decir si eso no es. Ajá, sí. Si ese proceso de ese servidor Está encriptado. no se puede ejecutar porque al estar encriptado la máquina no va a entender las instrucciones, no va a Sí. entender qué es lo que tiene que hacer, pues ¿qué va a pasar? Simplemente yo no voy a poder hacer este proceso de Y se inicio de cae la sesión página. y se puede caer la página, claro. Ok, bueno. Entonces son dos caminos que pueden tomar. Pero, y volviendo a mi apreciación, pues es que, y vuelvo e insisto, al fin de cuentas la ciberseguridad se trata en esa supercapacidad que tiene el ser humano para crear tecnología, puede tener, puede no cubrir todas las esquinas, ¿sí? Y puede tener puntos débiles en las esquinas. Y pues no siempre que se encuentre el punto débil le va, es como cuando uno tiene una casa y cierra la puerta pero deja abiertas las ventanas de la sala. Ujú, Pasa uno y busca al dueño de la casa y le dice, oiga, dejó las puertas de la sala abiertas. ujú, Como puede que pase el otro y se meta ujú, y robe. de acuerdo. Al fin de cuentas el ciberdelincuente es ese tipo de personas. Pero te pongo un ejemplo, con eso que hablas de la casa, me hiciste acordar de un ejemplo que se volvió muy común al principio en la industria de ciberseguridad, que era una tercera opción. Pasaba alguien, veía las ventanas abiertas, entraba, se robaba alguna cosa, no con el ánimo de robársela, sino con el ánimo de luego venir y decirle al vecino, oiga, fíjese que me le logré sacar esto, usted tiene problemas. No, pero eso es robo.
Al final de cuentas lo es, Sí, claro. o sea, Yo que por eso, yo por eso eso no no es estoy, tomar prestado. exacto, yo por No, eso no estoy de acuerdo con eso es robo. esas prácticas de algunas empresas de meterse, de hackearse, Que hacen de tratar bastante, de que sacar la llegan y información. hackean y después llegan y, Por mira, eso nosotros, logré esto, hice esto y te cobro tanto para mirarte si por todos exacto, lados, para no, mirarte si esa era eso la es, única o no. ajá, Por eso nosotros no hacemos pruebas de concepto en antifraude, porque al ajá, final de cuentas eso tiene unas implicaciones. Pero como te decía, el caso Keralty lo que pasa es que tiene muchas aristas. Está la arista tecnológica, ¿cierto? Que al final fue el principal objetivo, el principal o más bien, vector, no, la arista tecnológica, sí, yo creo que esa es la palabra. El vector del ataque fue un sí, vector tecnológico que sí. afectó la plataforma tecnológica. Pero piensa un poco más allá, ¿qué fue lo que sucedió después de eso? Se cayeron los servicios, se cayó, no hubo una buena continuidad del negocio, No, eh, pero lo más grave de todo, y de lo que no entiendo, yo honestamente no entiendo por qué nunca se volvió a hablar, o sea, porque el caso de Keralty fue mediático. sí, El caso de Keralty salió en todas las noticias, sí. salió en los Pues por eso, noticieros, por eso en el prime estamos time, tranquilos en hablar salió, del tema. claro, salió por todos lados, pero no sé si te diste cuenta, de repente nadie volvió a hablar de Keralty. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con la información que exfiltraron? Es decir, ¿qué pasó con la información que se llevaron los ciberdelincuentes y que está siendo vendida en los mercados negros hoy en día? ¿Sí? ¿Qué pasó con la ley de protección de datos? ¿Qué pasó con los datos sensibles? Que claro, al ciberdelincuente no le interesaba cuántos embarazos tuvo Fernanda o la historia clínica de Fernanda, pero es que como información sensible de cada persona, había que hacer algo, ¿cierto? ¿Qué pasa con las personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, que tienen enfermedades eh, difíciles? No, y es que hay mucha gente que puede, o sea, con esa información no necesariamente te van a contactar a ti a decirte, Juan Carlos, tenemos tu historia clínica y te pedimos $1.000 para recuperarla. Tú como que me importa. Pero a mí, por Todavía, ejemplo, todavía, sí, todavía, pero no lo a han ti o hecho. a mí, por ejemplo, nos pueden llamar el día de mañana a ofrecernos, por ejemplo, un plan médico que nos llame la atención, en donde cojan nuestra información y, esta sufrió esto, esta sufrió lo otro, no sé, o sea, armen toda una estafa alrededor de la información que se llevaron de mí, No, pero pasó. me llamen para ofrecerme algo que no es legítimo y yo como una pendeja voy Pero eso sí y pasó. caigo, Eso sí pasó. se arman un plan complementario de salud adicional basados en el cuento de, por Sí, sí, ejemplo, sí. ahorita la reforma a la salud, que todo el mundo está paniqueado por la reforma a la salud, y yo como una pendeja voy pago una cuota de 50.000 pesos, voy a decir algo, Sí, sí, sí. Te y, ofrezco servicios premium a precio y de huevo. esto, y esto está amparado con el nuevo régimen de salud y es para que usted esté protegido y que no sé qué, y yo puedo caer, Pero pasó puede que no, la cantidad de correos de phishing que comenzaron a llegar a la gente pidiéndole que restableciera su contraseña de Keralty, del ajá, portal de Sanitas, ajá. que no era más, no era nada diferente que para obtener las contraseñas de la gente a través de un tipo de phishing. Terrible que tú llegues a una cita médica y te digan traiga la historia clínica como si no la tuviera Claro, ahí y es que eso es a lo que yo voy, en la mesa noche. que hay muchos efectos colaterales de esos ciberataques. Y por eso es que yo te decía, el tema de la página necesita ser un efecto colateral, porque al final de cuentas, pues bueno, me imagino que la contingencia, que por supuesto se desbordó rápidamente, fue las llamadas y las filas y las cosas otra vez, Ajá. como solía ser antes. Eh, pero es que quedaron muchos interrogantes con eso. ¿Qué pasa con la protección de los datos personales? ¿Dónde está tu historia clínica? ¿Dónde está mi historia clínica Además que al día de hoy? ellos ¿Dónde tienen está? una ¿Quién responsabilidad más de la cuidar tiene? eso. Exactamente. ¿Cómo se van a hacer responsables? Ujú. Eso me pregunto yo y sobre eso no conozco por lo menos alguna respuesta concreta todavía. No, yo tampoco, y pues nosotros somos usuarios sanitas y nunca pasó nada.
Bueno, y eso que ese ataque fue a una empresa como Keralty, súper grande, que uno diría como, pues ellos tienen áreas y departamentos para todo, ellos son muchos más conscientes de ciberseguridad, después de eso se vinieron muchos más ataques de otras empresas también reconocidas y mediáticas, pero ¿y qué pasa? O sea, es que, no sé, es como el mensaje de los empresarios creen que eso solamente le pasa a esas grandes empresas, que tienen un brazo financiero, Mm. una infraestructura financiera robusta, pero a los pequeños y medianos empresarios también los atacan. La respuesta corta es sí, por supuesto. El ¿Qué ransomware hoy tan, en qué día tan, no, fia- no, qué tan factible es que yo ponga mi negocio de, no sé, venta de ponquecitos en alguna parte y pues yo tenga mi información en la nube o en donde sea y me puedan atacar a mí? O sea, eso es como una rifa, eso es aleatorio, eso no sé cómo se maneja en el mundo por eso te digo, negro. la respuesta concreta y corta es sí. Es decir, el ransomware no discrimina empresas grandes o pequeñas. Y yo creo que lo que hay que tener en cuenta ahí, porque los vectores de ataque van a ser los mismos, lo que hay que tener en cuenta ahí es cuál es el impacto. Acuérdate que durante la pandemia, por ejemplo, eh, algunas de estas empresas que comenzaron a trabajar en la vacuna contra el COVID fueron víctimas de ataques complejísimos de ransomware. Sí, Pero sí, hombre, estamos hablando de farmacéuticas que sí, tienen toda la caja para pagar un rescate, si fuera el caso, porque nosotros obviamente sugerimos no pagar ese tipo de rescates. siempre. Eh, Tienen la caja para hacerlo. Yo te pregunto, Sí. una empresa pequeña simple y llanamente puede salir de operación cuando pierde toda su información. Y sabes qué, yo te invito a que en el siguiente episodio hablemos, porque me parece supremamente interesante, hablemos de cuáles son los ciberataques o cómo se están atacando a las pequeñas y medianas empresas, a los que realmente les duele cada peso, cada dólar que se ganan en su día a día. Bueno, vamos a hablar de eso y yo te invito por este lado que hablemos de un poco de esa aplicación de el poder saber y entender que la ciberseguridad no es solamente tecnología, no es solamente nos hackearon, porque a mí sí me parece, me cansa ese cliché de, uy, nos hackearon. O cuando uno dice que trabaja en ciberseguridad, ay, me va a hackear. Ay, eso es como cuando uno es psicólogo y me está psicoanalizando ya. Ay, no, o sea, qué estrés. Sí. Hablemos de la aplicación de lo que yo hago, o sea, pues yo soy psicóloga y de por qué termino yo trabajando en ciberseguridad, por qué se da el terminar trabajando en ciberseguridad y qué nos ha ayudado, cómo nos ha aportado el tema. No, perfecto. Aquí tenemos muchísimo tema, pues, para que se queden conectados con nosotros. Recuerden suscribirse al canal de YouTube porque vamos a estar sacando mucho contenido interesante para todo el que quiera saber de ciberseguridad. No, quédense conectados con nosotros. Queremos llevar la ciberseguridad para que todo el mundo entienda la importancia de lo que está pasando, de cuidarnos como personas y de cuidarnos cuando somos empresarios también, o de cuidar nuestras empresas.